Bueno, pues vamos a iniciar con el webinar del día de hoy, que el cual tenemos dos compromisos aquí en Maxan Certificación. Mi nombre es Ramón Cuevas Martínez, soy auditor de tercera parte de la norma y en esta ocasión me toca platicarles de un componente del requisito 14 que son las formas de violencia laboral. ¿Dónde iniciaría? Iniciaría diciendo que tiene dos tipos de, ahora sí como tenemos los requisitos críticos y no críticos, tenemos requisitos muy bonitos como el requisito de corresponsabilidad, pero también tenemos requisitos como el 14, el que nos toca platicar el día de hoy, que son los que le van a dar fortaleza y credibilidad a nuestro sistema de gestión de igualdad laboral y no discriminación. Si nosotros logramos que este requisito, que nuestro protocolo opere, sobre todo tenga credibilidad, nosotros vamos a tener un impacto muy importante en el centro de trabajo, en las trabajadoras, en los trabajadores, en los niveles jerárquicos. Recuerden que esta norma no es una norma documental, además de ser documental, o sea, no es una norma solamente documental, sino que su éxito al aplicar el clima laboral una vez que está certificado y gestionarlo a través de la propia auditoría, de que nosotros somos los encargados de entregarle sus resultados. Eh, Esto se vuelve una norma cuyo principal éxito y también su principal fracaso tiene que ver con la opinión que tienen las y los trabajadores de nuestro sistema de igualdad laboral y no discriminación. Y por más que nosotros hagamos documentos muy bonitos, que digamos, miren, estas son las características de cómo se ve la violencia laboral en el centro de trabajo y me entregan un documento muy bonito, pero si en la realidad el trabajador, la trabajadora no ve que eso opere, no ve que esté llevándose a cabo el protocolo correctamente, pues la verdad es que no tendría caso que tuviéramos nosotros nuestro sistema. Entonces, hago esta reflexión inicial para decirles cómo nosotros estamos planteando que exista en este caso, la visión, la visión de lo que sería la violencia laboral, ¿no? De la violencia laboral. También yo iniciaría diciendo que a partir del año 2020 se emitió el oficio por parte de la Secretaría del Trabajo donde se estableció que independientemente de los otros 13 requisitos de la norma, se estableció como obligatorio para todos los centros de trabajo del país, es decir, para los más de 100,000 centros de trabajo que existen, la obligación de contar con un protocolo de violencia laboral. ¿Sí? Entonces, este requisito, además de que es obligatorio en la norma, también es obligatorio en términos de todos los centros de trabajo. Entonces, cada vez se vuelve un requisito mucho más importante, porque nosotros somos como el ejemplo de lo que debieran de hacer otros centros de trabajo que no están certificados, pero que ustedes ya tienen toda la experiencia y estamos aprendiendo cómo podemos mejorar nuestro protocolo o nuestro procedimiento o como le hayamos puesto, pero en realidad de que la finalidad es prevenir, combatir y obviamente inhibir todos los actos de violencia laboral en ese sentido. Iniciamos entonces, iniciaría diciendo yo que eh, la violencia laboral es cualquier acto o conducta que cause daño físico, psicológico o emocional a una persona en el entorno de trabajo. No siempre es evidente y puede manifestarse de manera sutil, pero sus efectos son profundos y duraderos. Eh, Casos muy concretos, una persona, por ejemplo, que sufre violencia laboral, de repente es una persona muy alegre, pero de pronto se queda callada y se queda callada meses completos, ¿no? Entonces, por eso aquí me llama la atención de que los efectos son profundos y duraderos. Es cierto,
Es cierto porque afectan la salud de las personas, no solamente la violencia laboral se da en el momento, sino que tiene complicaciones a la salud. ¿Sí? Entonces, vamos a, vamos a platicar con este primer acercamiento. También es importante decir que no solamente se limita a agresiones físicas, incluye violencia psicológica, emocional. ¿Y cuál sería la violencia estructural? La violencia estructural es aquella que tiene que ver con la forma en la cual el sector, ¿no? Tenemos sectores más violentos que otros, ¿no? Por ejemplo, el sector de la construcción, el sector del transporte, donde hay mucha violencia. Entonces, eso se refiere como agresiones estructurales, que pareciera que las personas estamos acostumbrados o están acostumbradas a ese tipo de violencia, entonces cuando llega la norma tienen que retroceder. Eh, Como ya lo sabemos, puede provenir de superiores, compañeros o subordinados. No hay una forma de violencia laboral que no esté presente en los centros de trabajo, es decir, que solamente sea de jefas, de jefes a empleados. No, puede ser de subordinados, puede ser de compañeros, de compañeras. Y aquí lo más importante que en el caso de esta norma proviene de prejuicios o estereotipos de género, de edad, de orientación sexual o de discapacidad, ¿sí? Una de las cosas más relevantes que tiene la norma es que está casada con la Ley Federal para combatir la discriminación, lo cual hace que seamos respetuosos. Y yo quiero aquí eh, hacer una llamada de atención sobre el primer concepto que me parece relevante y que si nosotros lo manejáramos correctamente en el centro de trabajo, no tendríamos muchos menos problemas. Y ese tiene que ver con el concepto de respeto, ¿sí? Nosotros antes de hablar de violencia, debiéramos de promover el respeto en el centro de trabajo. Y con base en ello, evitaríamos que este tipo de prejuicios o estereotipos fueran limitados. ¿Cuál es el siguiente camino para el respeto? Bueno, pues es la capacitación, ¿sí? Tenemos una infinidad de cursos, una infinidad de acercamientos en la propia Secretaría de las Mujeres Federal, las Secretarías de las Mujeres de los estados, donde ya se nos está educando en temas de género, de estereotipos, el manejo de estereotipos de género y sobre todo algo que es muy importante, que la norma no solamente tutela la parte de la violencia laboral que se origina por el género, sino también por toda aquella violencia que se origina por los estereotipos, por ejemplo, de edad, de orientación sexual, de discapacidad y también de respeto a las diferentes tipos de opiniones e ideologías en el centro de trabajo. Entonces, es muy importante esta parte que estamos empezando a revisar. Bueno, ya dijimos que es violencia laboral. ¿Qué no es violencia laboral? No es violencia laboral tener diferencias de opinión sobre temas puntuales siempre y cuando se traten con respeto, ¿sí? No es violencia laboral exigir resultados o dar retroalimentación de manera adecuada. No es violencia laboral aplicar medidas disciplinarias conforme a políticas internas y de manera objetiva. Yo aquí agregaría cuál es la llave, lo que nos va a potenciar el hecho de que estas medidas disciplinarias sean bien entendidas en todo el centro de trabajo. Hay una palabra que se llama transparencia, ¿sí? Que se sepa cuáles son los motivos por los cuales se está sancionando y más que objetivamente o además de objetivamente, que sea transparente y la, que exista la forma de sancionar a partir de ciertas políticas y ciertos lineamientos internos. Eh, Aquí pusimos una frase, que algo sea incómodo no siempre lo convierte en violencia, pero si es repetitivo, dañino o con intención de excluir o someter, sí lo es, ¿sí? Yo creo que esto nos da mucha pauta para entender
que la incomodidad no significa, es incómodo que a mí me evalúen, es incómodo que me digan que llegue temprano, es incómodo que me digan que tengo que presentar resultados o que tengo que realizar un trabajo. Pero si esto es repetitivo, dañino, hay una cosa que se llama microadministración, que es estar verificando al trabajador cada 5 minutos sobre algo que le pedí. Esa microadministración se convierte en dañina y es a veces con la finalidad de someter al trabajador, no necesariamente de pedirle resultados. Entonces, ahí ya se convierte en violencia laboral. No sé si quede claro, si no, está abierto el micrófono, está abierto el chat para que ustedes nos hagan favor de interactuar y de ver qué les parece lo que estamos diciendo. Se identifican 5 formas de violencia laboral. El protocolo del gobierno federal para la violencia, para el protocolo que hay para los empleados federales, identifica 17 formas de violencia laboral. Nosotros los hemos agrupado aquí para hacerlos más entendibles, ¿sí? Porque allá se refiere solamente a empleados del gobierno federal, tienen que ver con cosas de secrecía, etcétera. Pero yo creo que debemos de iniciar con estas 5 formas de violencia laboral. Es, en primer lugar, limitar las posibilidades de comunicación cara a cara con otras personas del centro de trabajo, es decir, pedir las cosas a través de una tercera persona es violencia laboral. ¿Sí? Esa es violencia laboral. Otro es ataques a las relaciones sociales personales, es decir, conductas humillantes, limitar las posibilidades de mantener contacto social cuando éste no entorpece el trabajo. ¿Sí? Es decir, somos seres sociales. Obviamente, no puedo yo limitar que tú te lleves con fulano o con sultano, con sultana. Sin embargo, yo creo que siempre y cuando tú debes como jefe, como supervisor, dar a conocer que cuando esa relación está afectando el trabajo, pues no se tendrá que llevar a cabo, pero nada más porque sí, no. Otra forma de violencia es atacar la reputación de las personas, aislarlas, difundir rumores, ridiculizar, menospreciar a la persona o a sus labores. Yo creo que esta es la que más entendemos o la que más es, por decirlo de alguna manera, popular en los centros de trabajo. ¿Sí? Lo que conocemos como el famoso bullying o como el famoso mobbing. ¿Sí? Ataques a la calidad profesional, cambios frecuentes en la tarea sin el debido consenso, preparación o justificación de urgencias, procurar disminuir el rendimiento de la persona en su labor. Es decir, ya va a ser la hora de la salida y yo te cambio el trabajo. ¿Sí? Esto obviamente es violencia laboral. Eh, Otro es ataques directos a la salud emocional o física, violencia o amenazas de violencia, o a la asignación de tareas peligrosas. Es decir, te vas y te subes. Sobre todo, fíjense que esto nos toca mucho observarlo en los cuerpos de seguridad pública que están certificados en la norma. Les pongo el caso más extremo, seguramente ustedes conocen alguno, pero casos donde se obliga a la compañera o al compañero, se le obliga en momentos de patrulla que se le olvida bajarse de la patrulla y caminar en la noche, ¿no? Por lugares oscuros. Entonces, eso es un ataque directo y una asignación de una tarea peligrosa. Entonces, yo creo que nosotros les vamos a mandar la presentación, pero hay que tener bien claro lo que sería violencia laboral y lo que no sería violencia laboral. Estos webinars sirven para eso, para darlo de manera genérica y entendible para todos, referente a lo que señala la norma. ¿Sí? Eh, no sobra recordar que el hostigamiento sexual es cuando existe una jerarquía en el agresor, de mayor jerarquía, y el acoso sexual se da entre compañeros y incluye, o en el primer caso, incluye beneficios laborales a través de favores sexuales, y en el segundo caso, incluye insinuaciones, comentarios sexuales, medidas y toques no consentidos. En este andar de la norma, nos ha tocado ver bastantes buenas prácticas para inhibir el acoso sexual y el hostigamiento. Una de ellas es
limitar al agresor cuando hace tocamientos, decirle obviamente, llevas la primera vez, si te toca, llevas, mira, te cuento la primera, la tercera te voy a denunciar. Entonces va limitando mucho esta parte y va generando respeto en el centro de trabajo. Entonces, no lo pierdan de vista, hay que establecer algunas técnicas para inhibir, para aprender a defendernos de esas personas que obviamente tienen el hábito de hostigar o de acusar sexualmente. La norma es el único instrumento en México que eh, tiene entre sus atributos, tiene entre sus atributos el tutelar o el combatir la violencia sexual. Otras otras normas mexicanas, lo que hacen es combatir los malos tratos, el bullying y el mobbing. Pero esta norma es muy valiosa porque le entra a esta parte del acoso sexual, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante que entendamos cómo se da la violencia laboral y la violencia sexual en el centro de trabajo. Hace rato hablaba de una violencia estructural. También es violencia estructural las prácticas que discriminan a ciertos grupos de discapacidad, a ciertos grupos de edad, con decisiones que afectan injustamente a ciertos empleados, ¿sí? Por decir, si yo tengo más de 50 años, pues yo no entiendo cómo se maneja el último paquete, cómo se maneja el último software que se capacitó, y en ese sentido, yo sufro una violencia estructural a partir de mi edad. Entonces, mucho cuidado con esa parte, porque implica desigualdad en oportunidades, desmotivación y rotación de personal. Hoy en día, los centros de trabajo tenemos el gran problema de la rotación de personal, derivado de las características del mercado. Entonces, yo creo que es muy importante combatir la violencia institucional que se impulsa a veces desde la alta dirección, se impulsa desde la parte directiva. A ver, a fulano no lo pongas a hacer esto porque ya tiene más de 50 años y no vas a ver. Esta persona no la pongas porque no, yo lo vi que no funciona. Entonces yo creo que no promovamos la violencia institucional porque esta va más allá de algo que es en el cara a cara, ¿no? Sino que ya va en función de las ideas erróneas que tienen los jefes, las jefas de las cosas, ¿sí? Muy bien. Seguimos. Eh, Muy claramente debemos de aprender a diferenciar lo que es el acoso laboral o mobbing, como esa violencia psicológica sistemática y prolongada que se ejerce por uno o varios individuos hacia la persona en el entorno laboral. Este grupo de personas que se encargan de intimidar, humillar o excluir a la víctima con la intención de que abandone su puesto de trabajo. ¿Sí? Entonces, pero por otro lado, también decir que no constituyen acoso laboral los hechos aislados de violencia, tampoco el estrés laboral ni el agotamiento en el trabajo, malas condiciones laborales de higiene o seguridad, ni una mala gestión del personal. Eso como podrán ver, va por el lado de las cargas de trabajo. Eso se tutela a través de otra norma, lo que es el estrés laboral. Pero porque me piden mucho trabajo, ¿es acoso laboral? No, es desorganización, tiene que ver con falta de capacidad, falta de comunicación, falta de organización, cargas excesivas de trabajo. Esto no tiene que ver con acoso laboral, eso es muy importante. Esto se combate a través de la norma 035, ¿sí? Y también a través de la norma 019, las condiciones de seguridad e higiene en el trabajo a través de las propias comisiones de seguridad e higiene. ¿Sí? Entonces, ojo, es muy importante esta parte. Características del mobbing, que es sistemático, siempre, siempre, siempre. Es intencional, ya es con un propósito deliberado. Y es una diversidad de agresores que puede ser perpetrado por superiores, compañeros o subordinados. Y ya lo habíamos dicho con anterioridad. Estrategias comunes para el mobbing:
la asignación de tareas imposibles o sin sentido, es decir, llega una persona, se le asigna una tarea, no la hace, llega otra persona, no la hace, no la hace. Pues son tareas sin sentidos que no tienen, ya no tienen forma de realizarse, son imposibles de realizar. Entonces, esa parte es muy importante decir que es una falta de organización. Por ejemplo, si ustedes le dicen, a ver, si tú cumples esta meta, te voy a dar un incentivo a fin de año, pero con tantita revisión que hagamos, vamos a ver que ya pasaron 3 o 4 personas y no la pudieron cumplir. ¿Por qué? Porque es una meta que es imposible de realizar. ¿Sí? Entonces, y que la usan para definitivamente cansar a las personas, aunque te prometen esa parte del incentivo que nunca se va a dar porque es imposible de realizar. Exclusión de reuniones o de decisiones importantes dentro del centro de trabajo que tienen que ver con mi función, difusión de rumores o calumnias, sobrecarga de trabajo, por el contrario, asignación de tareas sin importancia. Yo creo que aquí hay una parte que sufre el sector público que se llama presentismo, es decir, personas que no realizan ninguna tarea, aunque tuvieran que realizarla, pero no la realizan porque simplemente no la quieren realizar. Y por otro lado, esto se refiere en el sector privado como ausentismo, es decir, yo no quiero trabajar, yo tengo derecho a tantos días y no voy a ir aunque tenga yo mucho trabajo. ¿Sí? Se dan esta parte. Promueve el ausentismo. ¿Cuál sería la diferencia entre moving y bullying? El moving es un trabajo sistemático, ya lo dijimos, intencional y que tiene una finalidad. Suele involucrar relaciones jerárquicas y de grupos organizacionales o grupos, lo que llamamos no organizacionales, pero que forman parte del centro de trabajo. Y se busca que la víctima, por un lado, abandone el puesto que está ostentando y que, por supuesto, pierda credibilidad. Y por otro lado, el bullying pues tiene que ver más con los estereotipos, es espontáneo, es común en etapas escolares, pero se da es lo que se llama como la carrilla, ¿no? Entonces ese es el bullying. ¿Sí? Eh, la violencia laboral tiene efectos devastadores, ya lo dijimos, en las personas, así como en las organizaciones, y nos ayuda nos ayuda a comprender cómo este proceso es tan desventajoso y quita tanta productividad en los centros de trabajo. ¿Por qué? Porque deteriora la salud mental y física, lleva a una pérdida de la confianza y de la autoestima y logra el aislamiento social y profesional de las personas. Y para las organizaciones, pues obviamente la calidad del trabajo disminuye, aumenta el ausentismo y también en el caso del sector público el presentismo y la rotación del personal y daña la imagen y la reputación corporativa. Todo esto, ¿cómo se puede atender? Se puede atender a través del protocolo. Por eso precisamente existe, yo lo que les quise dar en primer lugar es retratarles todo lo que es la violencia y todo lo que debería entrar por ese embudo que llamamos protocolo para poder atenderlo. Obviamente la norma es muy clara, establece las directrices para combatir eh, el bullying, el mobbing, la violencia laboral, no solamente los malos tratos, la violencia sexual, y nos habla de prevenir, atender y sancionar las prácticas de discriminación y violencia laboral. ¿Sí? Elementos clave para el requisito 14, definir que estamos en contra de la violencia. Cada vez que tengamos oportunidad, decirlo para que podamos inhibir desde la alta dirección, en todas las reuniones, estamos en contra de la violencia y la discriminación laboral. Por otro lado, fortalezcamos los canales de comunicación para atender la violencia. Sí, está ahí en un buzón,
pero ese buzón todo el mundo lo ve y todo el mundo sabe quién fue a poner una. O está en un correo electrónico y el correo electrónico tiene 2 meses que no se revisa. Y entonces, canales seguros y confidenciales. Continuar este proceso de formación en temas de igualdad laboral, de estereotipos de género, etcétera, es algo que en México no lo aprendemos en casa, ¿sí? En casa tenemos una división sexual del trabajo, es decir, los hombres hacen una cosa, las mujeres hacen otra, y eso produce mucha violencia, ¿sí? Produce mucha violencia porque no hemos aprendido a equilibrar las tareas de la casa, por ejemplo. Entonces, eh, lo grave es que en la casa no lo vamos a aprender, o sea, la igualdad en la casa no la vamos a aprender, la vamos a aprender en el centro de trabajo que tiene la norma. Es muy grave lo que estoy diciendo, pero así son las cosas. Si fuéramos japoneses, aprenderíamos la cultura laboral desde nuestras casas, pero no, acá nuestro proceso es inverso. Hay cosas buenas que aprendemos en el trabajo y que los tenemos que llevar a nuestra casa. ¿Sí? Si aprendemos de igualdad laboral, si aprendemos de no discriminación, si aprendemos de respeto, debemos de ser capaces de tomar estas enseñanzas y llevarlas a nuestra casa con nuestros hijos, con nuestros familiares. ¿Sí? Es grave, pero así funciona en México y sobre todo en los países que somos latinos, que no tenemos esa cultura que tienen los japoneses. Ok, capacitación continua, seguimiento y sanción. Sí, cuando yo platico en las auditorías con las personas directivas, me dicen muy claramente que qué bueno que hay un sistema de igualdad laboral, que ahora todo va a ser mejor. Pero también cuando yo le pregunto en las entrevistas a las personas operativas, me dicen, pues ojalá esto se cumpla, sea cierto y se sancione en realidad. Y entonces, la verdad es que no hay forma de que un sistema, de que el requisito 14 se lleve a cabo si no hay sanciones correctivas y si no se sancionan las conductas violentas. ¿Sí? Buenas prácticas para prevenir y actuar. La prevención, yo creo que es el mayor de ellos. Promover el respeto, la inclusión laboral. Implementar programas de sensibilización y formación y establecer políticas claras. O sea, volvemos al mismo tema. Aquí, como en muchos casos de nuestra vida diaria, todo está en la educación, todo está en la capacitación que recibimos y que proponemos. Si no hay un área que participe en la capacitación, ahí vamos a tener problemas de discriminación, vamos a tener problemas de violencia. Si todos estamos embarcados en este mar que se llama igualdad laboral, vamos a poder avanzar y vamos a tener mayor credibilidad en la norma. Debemos de entender que la violencia laboral es en todos los casos una violación a los derechos humanos y a los derechos laborales de las personas. Por lo tanto, ustedes cuando están agrediendo, cuando están haciendo bullying, cuando estamos haciendo mobbing, estamos violentando los derechos humanos de las personas. Sobre todo porque nosotros queremos, quienes estamos en la norma, queremos establecer ambientes de trabajo libres de violencia y discriminación y no discriminación, perdón, de violencia y discriminación, ambientes libres, pero no lo estamos logrando si no estamos dando capacitación en la materia. Un entorno laboral respetuoso y libre de violencia no solamente mejora la calidad de vida de las personas, sino que también fortalece a la organización en su conjunto, pero que creen también fortalece a la familia porque estas enseñanzas, acuérdense que nosotros tenemos la posibilidad de llevarlas a nuestra casa. Como podrán ver, estos webinars son así como una pastillita, son como una aspirina, pero lo que queremos es dejarlos pensando y decirles, bueno, pues al menos ya tenemos lo que es violencia laboral, lo que no es violencia laboral. Ya podemos aplicarla estos conceptos, podemos aplicarlos en nuestro protocolo. Y yo me quedaría aquí si tienen alguna pregunta, con gusto lo hacemos. Enid Ruiz, adelante, Enid. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias, maestro Ramón, por la información que nos comparte. Me gustaría saber
dentro de un proceso de auditoría de vigilancia, a ver si no es como muy ambiciosa mi pregunta, No, pero adelante, para que eso estamos. ¿qué características serían las que se revisarían para justamente acreditar que el centro de trabajo está cumpliendo en su totalidad con el requisito 14 que nos acaba de exponer? Sí, fíjate que yo lo que te recomendaría como auditor es que desgloses las 5 cosas que tiene el requisito, que aquí las voy a poner, mira. Aquí está. Ok. ¿Cuáles son como que divídelo, ¿no? ¿Cuál es en la implementación del requisito 14? ¿Qué medida estoy haciendo para prevenir? Ah, bueno, pues estoy haciendo capacitaciones, estoy haciendo esto, estoy haciendo aquello. ¿Qué acciones estoy haciendo para atender? Ah, bueno, pues tengo mi protocolo, ya lo estoy señalando así. Y también, ¿qué estoy haciendo para sancionar? Sí, bueno, aquí son 3, pero vienen 5 en el requisito. Las otras tienen que ver como cómo lo atiendo y confidencialidad, etcétera. Pero yo te diría que en el caso del protocolo es lo que más se revisa, ¿sí? Tienes razón, es una pregunta muy importante la que haces. Dio pauta a este webinar, porque es de las cosas que más se revisan, sobre todo en vigilancia, toda vez que en vigilancia, te voy a decir cuál sería el comportamiento normal de un centro de trabajo en vigilancia, ¿sí? No quiere decir que serán todos, pero el comportamiento normal es que ya se haya usado el protocolo, ¿sí? O sea, si yo llego y después de 2 años me dicen, aquí desde antes nos portábamos bien y ahora nos portamos mejor, la verdad es que yo voy a revisar absolutamente lo doble, ¿sí? Porque el comportamiento normal es que ya se haya usado, eh, y que se haya usado incluso no tiene que ver con que ya haya sido una cosa grave, ¿no? Aquí vimos que tiene que ser moving, que tiene que ser bullying, que puede ser un caso de discriminación, puede ser una queja derivada de cargas excesivas de trabajo, pero que la persona lo hace a través del protocolo. O sea, usemos el protocolo, veamos todo el proceso y yo lo que te recomendaría, Eni, revisa cada parte de tu procedimiento, cómo se hizo y cómo se sancionó. ¿Puede llegar a una sanción? No necesariamente, pero tiene que llegar a un acta de resolución. ¿Qué? ¿A dónde llegó eso? ¿Sí? O sea, no significa que esa persona tuvo que haber sido corrida, tuvo que haber sido destituida, etcétera. Simplemente, acuérdense que la finalidad del protocolo es darle credibilidad al trabajador, a la trabajadora, para que tenga esa confianza, ¿sí? Yo me voy a ir más allá de esta, o sea, si yo estoy en vigilancia y luego paso a recertificación. Eh, en recertificación me han tocado que me han dicho, ¿sabes qué, Ramón? No sirve el sistema porque cada vez tenemos más denuncias, cada vez tenemos que usar más el protocolo. ¿Qué rayos está pasando? Bueno, pues está pasando que la persona está teniendo cada vez más confianza en el sistema, está denunciando todos esos problemas que ahora existen y que tú tienes la posibilidad de atenderlos, antes existían, o sea, no son de un día para otro, pero antes se quedaban, las personas renunciaban, las personas eh, eran violentadas, las personas eran discriminadas y la productividad del centro de trabajo era prácticamente muy baja, ¿sí? Entonces, vamos, en la medida, esto lo hago para efectos de que ustedes no se asusten, es decir, si hay cada vez más denuncias, no significa que ustedes están trabajando mal o que el centro de trabajo está haciendo cada vez más con procesos de violencia laboral. No, al contrario. Puede ser un caso, pero también puede ser lo que sucede en la mayoría de las situaciones, es que toda esa información ya existía ahí abajo. Simplemente la confianza en el sistema está dando para que ustedes lo atiendan y para que el ambiente laboral
mejore muchísimo. No sé si quedó claro, Enid. Si me permites, si me pones tu correo aquí, lo notamos y te mando cuáles son las 5 partes que se desglosan en el protocolo que debieras atender para la auditoría de vigilancia. ¿Vale? No te Sí, escuchas, Enid. maestro, Ahora sí. muy claro, muy claro todo. Muchísimas gracias. Y quisiera hacer otra pregunta, si me permite. Adelante, adelante, adelante. Ok, en esta parte justo como lo mencionó, el tema de sancionar, ¿no? Digamos que dentro del centro de trabajo en el cual yo me encuentro y como de las funciones del comité, eh, no tenemos facultad para sancionar. Sin embargo, lo que hacemos a través del comité y justo con las quejas que hemos estado recibiendo y trabajando a través de nuestro protocolo, es emitir recomendaciones. Recomendaciones, por ejemplo, en cuestión para las personas a las cuales se les ha colocado una queja por alguna situación de violencia laboral que no amerita un tema mayor como un delito. Pues, por ejemplo, que tomen sesiones de sensibilización respecto a la violencia, etcétera, etcétera. Entonces, la pregunta es justo si estas acciones tendrían que encontrarse dentro de, pues, algún documento donde se realice justo lo que mencionaba, ¿no? Como tipo un acta de las acciones que se han realizado, no para sancionar, tal vez como estas recomendaciones que se realizan a través del comité, o es importante que sí exista como tal, pues una sanción, o si le pudiéramos llamar de una manera diferente. Esa es la pregunta, gracias. Sí, fíjate que el término sanción, pues es una cosa que a veces nos intimida, ¿no? Y hay razón, como también nos intimida la palabra no conformidad. Este, y una no conformidad está hecha para mejorar, ¿no? También pero una sanción en el caso del laboral tiene más consecuencias, ¿no? Entonces, yo creo que la palabra, como tú lo estás usando, de recomendaciones, está bien hecho. Yo creo que yo lo que he visto que les funciona muy bien a los centros de trabajo es que tienen una categorización de cuáles son las conductas, e incluso si tú te vas a recursos humanos, son las mismas conductas, ¿no? Que se sancionan a veces. Entonces, haz una categorización para que quede bien claro cuál es el motivo por el que se le está haciendo la llamada de atención, como tú le quieras llamar, pero yo creo que sí hay que documentarlo, sobre todo cuando se trate de cosas, yo te diría, cuando se trate de cosas graves sí hay que documentarlo. Cuando no, no hay que documentarlo porque no tiene caso que vaya al expediente personal. Cosas por ejemplo, se quejó porque le dejaban mucho trabajo y vemos que es un desorden por parte de su jefe, ¿no? Entonces, se va el jefe y ya se le queda en su haber, se le queda en su expediente esa parte, cuando en realidad pues no fue su problema, ¿no? Entonces yo creo que eh, hagámoslo solamente de las cosas que sí son violencia, ¿no? De las cosas que son violencia para que quede ahí asentado y de que en realidad, mira, a mí me tocó una buena práctica donde una vez que se produjo el hecho de la violencia laboral hacia una persona, se entrevistó a todas las personas del área para ver qué opinaban sobre conceptos básicos, ¿no? Ni siquiera sobre violencia, sino sobre respeto, sobre compañerismo, etcétera. Y esta persona que estaba siendo la violentadora salió mal en todo eso. Entonces, eso nos daba más elementos para poder sancionarla. O sea, no solamente, o sea, sin decir el nombre de la persona, el ambiente laboral era pésimo, pero derivado de las actividades de la persona en cuanto a con todos, ¿no? Entonces, esto nos ayuda, claro, pero vayamos viendo, vamos a tener un webinar próximamente de buenas prácticas, ¿no? Para combatir la violencia. Ahorita esta fue solamente informativa, pero sí, yo creo que cada área puede decir, por ejemplo, yo no tengo facultades para poder combatir o sancionar. eh, bueno, pues en el marco del sistema,
tú tienes un protocolo donde en el marco del protocolo sí puedes sancionar la violencia laboral, ¿no? Incluso yo por eso abrí hace rato en diciendo, es que esto ni siquiera tiene que ver solo con la norma 025, sino que ya hay un protocolo obligatorio para atender la violencia en todos los 100,000 centros de trabajo, ¿no? Entonces sí estás facultada para este tema, ¿eh? ¿Vale? Ok, muchas gracias, maestro. Gracias. Aquí, pregunta, se le llame la atención por su forma de vestir, uso de siempre y cuando, yo he visto centros de trabajo, Angélica Hernández, perdón, que si alguien le llame la atención por su forma de vestir, eh, siempre y cuando esté determinado una forma de vestir en el centro de trabajo, no tendría por qué, y sobre todo si se trata del jefe, ¿no? Pero si la persona va a hacer trabajos en un lugar de altura y no lleva ropa de seguridad, lleva tenis, volvemos al mismo tema, ¿no? Ahí sí, sí se le podría llamar la atención, pero tiene que ver con la seguridad en el trabajo, lo que yo le estoy señalando. Puede considerarse como discriminación, incumplimiento a igualdad laboral. Insisto, si es solamente, se trata de una microadministración, de molestar o de enfadar a la persona por parte del jefe, sí se le puede denunciar a través del protocolo. Si tiene que ver con condiciones de seguridad, no, es condiciones de trabajo. Por eso dijimos hace rato que era violencia y que no era violencia, ¿vale? Eh, sí, cuando no se promueve el ascenso de servidores públicos, ojo, tenemos otro requisito que se llama libertad de ascenso, transparencia. Tenemos otro requisito que tiene que ver con el hecho de que no, la persona no se llama evaluación del desempeño. Si no tiene un proceso de evaluación del desempeño y a esa persona no se le asciende o se le asciende a otra persona que no tiene el proceso de evaluación del desempeño, estamos incumpliendo otro requisito. No es violencia, pero sí es un incumplimiento del requisito de la norma que tiene que ver con posibilidad de permanecer en un puesto o ascender a un puesto derivado de la evaluación del desempeño. Es otro requisito, ¿eh? Es otro requisito. También se incumple la norma, pero es otro requisito, ¿sí? Perdón, Perla Correa y Juan Carlos Córdoba, adelante. Muchas gracias. Yo tengo una duda. Una vez establecidos las formas que sí son de violencia y las que no, comentaste hace un momento que el agotamiento no implica una forma de violencia, pero más adelante comentaste que el trabajo sí. En nuestras unidades de negocio va muy de la mano, dependiendo de las plantillas y de la magnitud del estacionamiento, porque en algunos estacionamientos la atención es de 100 metros a la redonda y en otros puede ser hasta de 1 kilómetro. Entonces va variando mucho. Yo tengo una duda porque creo que ahí hay como una línea muy delgada entre uno y otro. Sí, Juan Carlos, aquí tiene que ver, aquí es la asignación de tareas imposibles, ¿sí? A eso me refería, eh, con el hecho de que prácticamente, no sé si a eso sea, a eso me refería, eh, cuando, por ejemplo, hay condiciones dentro del trabajo que no se están cumpliendo, pues hay la posibilidad de llamarle la atención, ¿no? Pero es diferente a cuando se asignan tareas imposibles. Por ejemplo, en el caso de los estacionamientos, pues una persona de pronto tiene una carga excesiva de trabajo, ¿no? Entonces, ustedes tienen que ver como jefes cuál sería, ya con toda la experiencia que tienen, con todo el manejo que tienen de los estacionamientos, saben exactamente cuáles son las horas, los días, los horarios en los cuales se requiere más personal. Entonces, eh, ahí decía yo, y lo relacionaba con una estrategia que se usa de moving, o es decir, ahora sí lo vamos a dejar que estacione 1,000 coches, ¿no? Entonces, esa sería una estrategia de moving, que es diferente
al hecho de que se le pidan resultados por su trabajo. Eso sería un poco lo que yo te diría, Juan Carlos. Sería como la diferencia. Sí, muchas gracias, lo entiendo, pero ¿no sería un poco confuso para el empleado? Es que el empleado, fíjate que el empleado, eh, cuando ya tiene tiempo, sabe exactamente lo que siempre se le ha pedido, ¿no? Y de pronto se le piden cosas imposibles de realizar. Bueno, pues ya estamos frente a un proceso diferente, ¿no? Estamos frente a un proceso diferente. Eh, Contrariamente, si es una persona que va ingresando, pues se le pueden pedir algunas cosas que después se da cuenta que son cosas imposibles también porque no las puede cumplir, pero pero eso va allá adentro, porque además, pues el ambiente laboral, oye, ¿sabes qué? ¿Por qué a ti te están pidiendo esto si nunca lo habían pedido, etcétera? O sea, se ve claramente, por eso decíamos que el moving, a diferencia de la carrilla, a diferencia del bullying, el moving ya es una estrategia, ¿eh? O sea, ya es una estrategia para las personas cuando quieres sacarlas del centro de trabajo, ¿no? Entonces, no acudes a cuestiones de rendimiento, sino porque te cae gordo, etcétera, ¿no? Entonces, eso prácticamente es violencia. Pero no sé si ahí quisiera mayor información para poder hacer un comentario o qué es lo que no te queda claro, Juan Carlos. No, es que a mí sí me queda claro, muchas gracias por la aclaración. Yo lo decía para el empleado, para que Ok. él no tuviera esa confusión. Lo entiendo perfectamente. Nosotros designamos tareas dependiendo de la unidad de negocio. Desde que entra un empleado de nuevo ingreso, se le forma las condiciones de esa unidad. Yo lo decía por la gente, por el empleado, vaya, que no lo vaya a malinterpretar. Sí, yo creo que allí lo que debemos de poner mayor énfasis, lo que he visto yo que funciona mucho son las instrucciones de trabajo, ¿no? Las instrucciones de trabajo que se vean más claramente. Pero bueno, pues ustedes son los que ahí le batallan. Lo que sí a mí lo que me corresponde decirles es que observemos que no sea una estrategia para que no tengan que ver con el rendimiento y que atendamos el moving dentro del centro de trabajo porque es violencia. ¿Sí? Muchas gracias, Juan Carlos. Perla Correa, adelante, por favor. Muchas gracias, buenas tardes. Mi pregunta es relacionada más que nada a las evidencias. En el centro de trabajo en donde yo me encuentro, somos una empresa donde el corporativo se encuentra en Estados Unidos y muchas de las políticas, de los protocolos, de los documentos vienen de manera global de allá. Ya tenemos un protocolo de atención a violencia en el centro de trabajo, pero este es un protocolo que se maneja por parte de un grupo que se encuentra en Estados Unidos. Entonces, mi pregunta es, eh, cuando nosotros estamos ya en el proceso de recabar todas las evidencias, es un poco difícil que nosotros logremos obtener mucha información referente a los casos que se han dado en México, porque pues es un equipo que no trabaja aquí en México y que trabaja de manera global en la empresa. ¿Qué podemos hacer ahí nosotros para que podamos cumplir con esta parte de las evidencias? O sea, tenemos los documentos, sabemos que se le da seguimiento, pero sí nos está costando un poco de trabajo conseguir esta parte de la información por los temas de confidencialidad y de cómo se maneja en general el proceso de manera global en la empresa. Sí, fíjate que nosotros no eres el único caso, nos ha tocado varios casos como el tuyo, Perla. Lo que nosotros hacemos es revisar mucho los correos electrónicos y para que lo tengas claro, ir viendo qué fue todo lo que pasó en el tiempo, ¿no? O sea, qué sería bueno para ti? Que haya una atención de todo, que nos logres demostrar que se atendió todo el proceso, ¿sí? Así ¿Sí? haya sido en Alemania o en Estados Unidos, se haya atendido todo el proceso, haya sido en español o en inglés, etcétera, no hay problema. Ok. Pero dentro de ese proceso, nosotros, y la propia Ley Federal del Trabajo nos dice, por ejemplo, que una queja
de un trabajador no te debe de tardar más de 15 días en atenderla, ¿no? Entonces nosotros ahí vamos revisando plazos de tiempo para efecto de que vayamos haciendo el cumplimiento de la ley nacional. Y no hay problema siempre y cuando, te digo, no hay problema siempre y cuando se cumpla el procedimiento de que de aquí dice, o sea, que me muestres correos electrónicos donde estás viendo la capacitación para efecto de prevención, donde tengas tu política y aunque sea internacional, se esté llevando a cabo en México, se esté difundiendo, donde tengas tu protocolo, así sea tu protocolo internacional, lo conozcan todas las trabajadoras, los trabajadores, tu buzón, así esté en Alemania, que se atienda, que tú me demuestres, que se revisa, que tú me demuestres que los casos se están llevando a cabo, aunque no sea aquí, pero, o sea, eso pasa también mucho en México, de pronto quien lleva las quejas es la parte jurídica, luego de pronto es el comité, etcétera. ¿Qué nos corresponde a nosotros, Perla? Nos corresponde ver que el requisito, independientemente de quién lo haga, se lleve a cabo. Ok, perfecto. Y una pregunta adicional también referente a ese tema. En el caso de recabar, por ejemplo, evidencias de correo electrónico, como lo menciona, al momento de las auditorías, nosotros debemos de tener una traducción simple de esos correos, si vienen en otro idioma diferente al español. Puede ser, también los auditores también se la rifan en inglés, no tanto como algunos que otros, pero sí sería de mucha ayuda para que todos entendamos. ¿Sí? Ok, perfecto. Muchas gracias. De nada, Perla. Juan Carlos, no sé si no bajaste tu manito o quieres preguntar algo. Una disculpa, ya la bajo. Otra pregunta, ¿se puede dar violencia laboral? Nos dice Israel, inconsciente con base al trabajo, me refiero cuando se le... Espérenme, estoy leyendo. Cuando se le... cuando para un trabajo es normal para uno, pero se le hace imposible para otro. Eh, bueno, aquí acuérdate que a ti te contratan para un trabajo y de determinado puesto. Entonces, pues tu jefe espera que tú lo realices. Aquí habría que ver particularmente porque tengo la impresión, Israel, de que estás hablando de un caso específico que está pasando en su centro de trabajo. Si quieres, nos echas un correo, nos haces una llamada y con gusto te sacamos de esta duda porque yo requeriría mayores elementos para poder platicar. Pues muchas gracias. No sé si hay alguna otra pregunta. Yo aquí les agradezco mucho todas las personas que nos conectamos para platicar de este tema de la igualdad laboral, sobre todo reflexionar sobre, a veces no nos queda claro qué es la violencia y qué no es la violencia, y aquí me da mucho gusto que muchas de las preguntas van enfocadas, sí logró sacar ámpula lo que dijimos de qué no es violencia laboral, eso me dio mucho gusto, pero también para reforzar qué es violencia laboral como un proceso sistemático, como un proceso recurrente, como es algo que debemos de atender si se está dando ahí como todo el tiempo, y también la parte de que si lo atendemos damos credibilidad, no solamente hacemos que la norma sea documental, sino la hacemos real. Pues muchas gracias, ya nomás les pediría que quien esté en sus posibilidades abra su cámara para poder sacarnos la foto y mandarles su foto con mucho gusto. Sí, entonces voy a desconectarme de aquí, dejar de compartir. Ahí está. Ay, ay, ay. Ya estamos. A ver, Orlando, ya nada más sacamos la foto, me acompaña mi compañero Orlando, que va a sacar la foto, y ya cuando nos diga, nos reímos para que veamos que estamos acabando el día muy bien. Veo muchas caras conocidas, muchas gracias a todos y a todas, por ahí los veo en las auditorías, y si no, pues los saludo de todos modos por este medio. Muchas gracias de verlos y verlas que están bien.
Gracias. Gracias. Gracias a usted. ¿Listo, Orlando? Gracias. Gracias. Listo, maestro, gracias. Muchas gracias, que tengan excelente tarde. Gracias igualmente.